El proceso electoral del pasado domingo 26 de noviembre se ha visto empañado con actos de violencia provocados por los simpatizantes del Partido Libre. Salvador Narrala barrió a nivel nacional y queremos que él sea el presidente. Amparados en la falta de celeridad del Tribunal Supremo Electoral que oscureció el proceso eleccionario desde ya seriamente cuestionado. Salvador Narrala, con la alianza de oposición, tanto como Juan Orlando Hernández con el Partido Nacional, se declararon ganadores de los comicios a pocas horas de cerradas las urnas, justificando cada quien su victoria en los datos parciales que sus copias de las actas les daban. Hondureña. La otra, el encabezamiento dice: yo, Juan Orlando Hernández Alvarado. Pero lo que parece ser una crisis sin precedente en la historia de los procesos electorales hondureños es en realidad una crisis del sistema electoral que inició incluso antes del golpe de Estado de 2009. El Partido Nacional en el Congreso habló mucho de llegar a consensos para establecer la serie de tareas que había dejado la Unión Europea en virtud del trabajo de observación que había hecho durante las elecciones de 2013. Pero en el fondo no había una verdadera intención del oficialismo por producir esos cambios que esta misión de observación había detectado y establecido como necesarios para el próximo proceso electoral, que sería el proceso en el que estamos ahora. En el tema de las elecciones, otro aspecto ya fundamental es reglas del juego. Las reglas del juego tienen que estar claramente establecidas antes de que el juego inicie. Es algo tan esencial que si usted lo compara con actos tan sencillos como un simple partido de fútbol en una barriada, los niños antes de jugar definen dónde es el arco, definen reglas del juego y solo entonces empiezan a jugar. Ese mismo concepto se traslada a la democracia y no puede haber unas elecciones con reglas del juego confusas, con reglas del juego que favorecen a uno de los contendientes. La actual ley electoral y de las organizaciones políticas fue aprobada en 2001, luego de un intenso cabildeo entre organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y organismos internacionales. En 2004 se incorporaron importantes cambios, como ser la fotografía en la papeleta de diputados y la separación del Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo Electoral, que hasta ese momento conformaban una sola instancia. Pero esos cambios fueron insuficientes. La Unión Europea considera que los problemas que se mantienen en la política hondureña resultan de la intención de mantener el status quo en el establecimiento de las mesas electorales, es decir, que sean los partidos políticos los que tengan control en la ubicación de sus personas en las mesas electorales. La cooperación internacional ve como urgente la necesidad de que se tengan que ciudadanizar las mesas electorales. Las otras reformas electorales tienen que ver con la despolitización, y ahí sí los países cooperantes ven la necesidad de despolitizar el Registro Nacional de las Personas, que es un ente mucho más técnico, y esa sería otra de las tareas que habría dejado la misión, que no las han hecho y que vuelve a estar en el debate. Todo esto debe traernos por fuerza a reformas electorales, que van, vamos a agarrarlas en áreas, distritos electorales. Hay demasiada competencia a nivel de diputados y los distritos están a permitir dos cosas: que los candidatos se focalicen regionalmente en un área y así responderán mejor regionalmente a sus electores, porque se achica el radio de acción de ellos. Solo vas a tener que competir contra los otros partidos, no al interno. Segundo, la ciudadanización de las mesas, que no es así de fácil, porque lo hablamos extra micrófono, en el ambiente que vivimos estamos polarizados los hondureños. No hay nadie que no esté con uno o con el otro. El que te diga que es imparcial o independiente es mentira. Todos tenemos un corazón por uno o por el otro, pero el camino a esa ciudadanización de la mesa evitará cualquier manipuleo que se hace en la mesa. Y curioso que al día de hoy no he escuchado ninguna denuncia de manipulación de la mesa, pero sí se debe ciudadanizar para que, como hacen, digamos, en los Estados Unidos, cuando hacen los famosos jurados, que en forma independiente escogen quiénes van a integrar el jurado. Antes buscamos en forma independiente si hay gente de la ONG, de la sociedad civil, de la empresa privada, de las universidades, que sean los que estén en la mesa, que hagan ese proceso
que hoy lo hacen los representantes de los partidos. Ahí te pongo yo dos reformas que podría hacer. Puede que hayan otras. Por ejemplo, la segunda vuelta electoral. Eso al partido que está arriba no le conviene, y hoy no le puede convenir al Partido Nacional. Puede que mañana no le convenga al Partido Liberal o a Libre. Sin embargo, si vos ves la elección de hoy, la vez pasada se criticaba cómo es posible de que Jo gane con 36% de los votos. Hoy cualquiera de los dos que gane va a andar en el 43, cerquita del 50. En 2012 se abrió el camino para incorporar nuevas fuerzas políticas. Los partidos PAC y Libre aparecen en escena representando una considerable parte de la población. Ese año se agrega además por ley que la participación de la mujer en los puestos de elección popular debe ser del 50% y la alternancia en la papeleta electoral. Desde hace años la sociedad civil y los cooperantes internacionales han venido hablando de la urgencia de aprobar reformas a la ley electoral para que estén acorde con la nueva realidad política del país. Y lo que en Honduras, yo digo, puedo decirlo así enfáticamente, han construido los partidos políticos a lo largo de estos 30 años son unas reglas del juego ambiguas. Son unas reglas basadas en que favorece al partido que esté en el gobierno. No solo ahora, sino en el reciente pasado. Si no, veamos dos aspectos fundamentales. Desde el año 2005, ninguno de los candidatos perdedores reconoce al candidato ganador. Es decir, no va a ser una novedad si ahora el perdedor no acepta las elecciones. Eso ocurrió en las elecciones pasadas y en las antepasadas. Y en todas ha habido manipulación del voto electoral. No es ninguna novedad para otro, por ejemplo, que en la casilla de diputados salgan y entren unos diputados al libre antojo de quienes controlan el Tribunal Supremo Electoral. En primer lugar, la integración de las nuevas fuerzas políticas resultantes de las elecciones generales de 2013. Eso significa la ubicación de magistrados de los partidos Libertad y Refundación y del Partido Anticorrupción y quizá de otras fuerzas resultantes del proceso de 2013. El perfeccionamiento de las reglas, de las reglas electorales, de los mecanismos de solución de conflictos en cada uno de los niveles de la elección, de cómo los partidos políticos y los actores políticos pueden dirimir los conflictos que surjan de su participación en la política, tanto en el momento preelectoral como en el momento postelectoral. Y ese es un señalamiento que lo está volviendo a hacer la misión en relación a perfeccionar la forma de hacer justicia electoral. La ciudadanización de las mesas receptoras o la incorporación de todas las fuerzas a las estructuras del Tribunal Supremo Electoral, la segunda vuelta o el voto electrónico han sido algunas de las propuestas que reiteradamente aparecen en el debate. Ahora, en medio de la intensa crisis que deja las elecciones generales, es urgente retomar el tema. De haberse incorporado los cambios necesarios a la ley electoral vigente, en el momento oportuno pudo haberse evitado la actual crisis, en donde los candidatos insisten en posiciones de fuerza que solo debilitan la institucionalidad democrática del país y al pueblo hondureño. Para El Pulso, Óscar Estrada.